¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Olvera, soy estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Jurisprudencia y en primer lugar quisiera agradecer el espacio Apuntes Juris, y antes de entrar en materia me gustaría señalar una pequeña síntesis curricular. He participado en competencias de derechos políticos, también cuento con un par de ponencias en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral de la Federación y bueno, también en materia electoral y democracia. Por otro lado, actualmente soy colaborador en la revista de Época y Ciencia, que es una revista de Derecho de la Facultad de Derecho de Oaxaca. Ahora bien, entrando en materia, hoy me gustaría compartirles un poco de un análisis de la democracia y su relación con la actualidad en la que vivimos, tanto en las elecciones locales del Estado como en las elecciones internas. Y bueno, no está de más recordar que la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y además defiende lo que viene siendo los derechos de la sociedad, tanto para elegir como para presionar a los representantes. Podemos encontrar diferentes concepciones de la democracia, tanto con Stuart Mill, Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, Robert Dahl, también tenemos a Gianfranco Pasquino, Kelsen, entre otros. En esta ocasión me gustaría hacer hincapié en tres corrientes doctrinarias en específico, que vendrían siendo la de Giovanni Sartori, la de Norberto Bobbio y la de Gianfranco Pasquino. En primer lugar tenemos a Giovanni Sartori, quien nos menciona a grosso modo lo que vienen siendo los elementos que giran en torno a la democracia moderna. En primer lugar tenemos el principio de mayoría relativa y otros tres elementos importantes vendría siendo la competitividad entre los líderes, la participación de los medios de comunicación dentro de las contiendas electorales y un elemento sumamente importante que hoy debe verse reflejado en los procesos electorales es el sistema educativo, dejando fuera todo sistema de adoctrinamiento. Por otro lado, también tenemos a Norberto Bobbio, quien redacta un capítulo en su obra Teoría de la Democracia titulado como las 6 falsas promesas de la democracia, que bueno, a mí me gustaría señalarlo como las 6 mejoras para la democracia. En primer lugar, tenemos lo que viene siendo la sociedad pluralista. Esta sociedad pluralista se refiere a que eliminemos los modelos de sociedades centrípetas en donde el poder se viene centrando en un solo eje, para que nos mudemos a un modelo de sociedades centrífugas en donde habría diversos vectores que sería donde se estarían manejando el poder para la representación de la sociedad. Por otro lado, tenemos lo que es la reivindicación de intereses. Esta reivindicación de intereses se refiere a la eliminación del mandato imperativo y la eliminación del transfugismo político. Pero bueno, pues ¿qué entendemos por transfugismo político? Básicamente el transfugismo viene siendo lo que es la traición del representante al representado. Un ejemplo muy claro de eso es cuando nosotros votamos por un candidato que nos representa por ideas, por propuestas, por mentalidad, y una vez que esa persona llega al poder, pues traiciona todos nuestros ideales y termina optando una postura totalmente contraria. Esto vendría siendo lo que es la eliminación del transfugismo, la eliminación de la traición hacia la democracia. Por otro lado, tenemos lo que es la eliminación de las oligarquías. Bobbio señala que las oligarquías existen dentro de una democracia, no son eliminadas, sino todo lo contrario. Hay una contienda amplia de las élites dentro de los comicios, de los procesos electorales, es decir, los ejes de poder no son eliminados, simplemente ellos contienden entre sí. Y una de las propuestas, una de las mejoras que señala Norberto Bobbio en su obra es que el ciudadano popular debe de ser incentivado para participar dentro de los procesos electorales. Por otro lado, en cuarto lugar tenemos lo que es la extensión del campo. Bueno, yo la llamo lo que es la extensión del campo, sin embargo Norberto Bobbio lo señala como el espacio limitado. La extensión del campo no es más que medir la calidad de democracia que tenemos dentro de nuestro estado. Pero ¿cómo podemos medir esta calidad de democracia? Es muy fácil, solamente se mide el aumento de las personas que tienen el acceso a sus derechos políticos, es decir, si hay menor o mayor personas que puedan ejercer sus derechos políticos de manera activa o de manera pasiva. De manera activa sería participando directamente en las contiendas y de manera pasiva sería ejerciendo el derecho al voto. Pero otra forma de medir la calidad de la democracia es saber cuántas personas participan dentro de los procesos electorales, cuál es el índice de participación ciudadana dentro de las elecciones, y esto podría ser un factor determinante para determinar si tenemos una calidad
mala, buena, regular o muy buena de democracia. En quinto lugar tenemos lo que es el poder invisible. Señala Bobbio que estamos en la presencia de un doble estado, donde hay decisiones públicas y donde hay decisiones privadas. Las decisiones públicas son aquellas en donde el representante ha salido en los medios de comunicación, está a los ojos de la sociedad sobre firmas de convenios, acciones en pro de la sociedad, pero señala que por cada decisión pública hay 3 decisiones privadas. Aquellas decisiones de las cuales nosotros no tenemos conocimiento, nosotros no sabemos cuál fue el debate, cuáles fueron las líneas argumentativas en las que se basaron para tomar ciertas decisiones. Y por último tenemos lo que es el ciudadano educado. Quizá esta mejora para la democracia sea la mejor o la más viable, ya que el ciudadano educado gira en que la orientación del voto tiene que ser con base en el debate. Es decir, el voto no solamente tiene que ser libre y secreto, sino que también tiene que ser orientado, en donde el ciudadano y el individuo en sí tenga esta ansia por criticar, proponer, cuestionar y formar parte de lo que viene siendo el sistema político. Por otro lado, también tenemos la teoría de Gianfranco Pasquino, quien adopta, digamos, un término interesante denominado la democracia exigente. Esta democracia exigente pues no solamente abarca lo que son los elementos fundamentales de la democracia, como lo serían la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho al voto, el derecho a ser votado, sino que la democracia exigente señala una cuestión particular y totalmente interesante y también, digamos, efectiva para estas próximas elecciones, que es la participación ciudadana. ¿Por qué la participación ciudadana? Pasquino señala que la democracia solamente va a ser validada y efectiva cuando el ciudadano y la ciudadana tenga interés en los asuntos públicos. De hecho, señala una crítica en donde él dice que el ciudadano que se encuentra desinteresado por participar en los asuntos públicos y en la toma de decisiones de los representantes, pues es un despropósito. ¿Por qué un despropósito? Básicamente el despropósito consiste en que hay una renuncia a un derecho fundamental. ¿Y cómo podría haber una renuncia a un derecho fundamental como el derecho a participar en los asuntos públicos si este derecho implica lo que es un cambio? Pero esto también implica lo que es la formación política de cada una de las personas. La formación política dotada de crítica, propuesta, participación, dudas, aclaraciones y pues lo que señala básicamente Pasquino, participación ciudadana. Y bueno, ya hablamos sobre Sartori, Bobbio, Pasquino y todas sus teorías, sus mejoras, las propuestas hacia el tema de la democracia, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con la actualidad? En la actualidad, como señalaba Sartori, como señalaba Bobbio, como señalaba Pasquino, pues es importante primero un voto educado y en segundo lugar participación ciudadana. Estamos básicamente a la vuelta de la esquina de elecciones locales, como son las del Congreso local, que serían el 18 de octubre. Pero bueno, más allá de esto, ¿cuáles son las cuestiones de trasfondo que hay en estas elecciones? Bueno, primero, están en juego 16 diputaciones. Claro, por el principio de mayoría, 9 por el principio de representación proporcional. Otra cuestión interesante es que hay la participación de al menos 11 partidos políticos, que son 7 partidos políticos con registro nacional y 4 partidos políticos con registro local. Pero bueno, más allá de esto, ha habido la existencia de espacios en redes sociales donde se entrevistan a los candidatos. De hecho, las redes sociales hoy en día juegan un papel fundamental en las elecciones y en los comicios, porque básicamente son el medio donde se puede transmitir toda la información, las propuestas o el plan de trabajo de las y los candidatos que contienden, al menos en estas elecciones del Congreso local. Pero por otro lado, también tenemos un tema interesante que vendría siendo las elecciones internas en nuestra facultad, la Facultad de Jurisprudencia. Como sabemos, habrá elecciones para consejo directivo, para director, para sociedad de alumnos y para consejo universitario. ¿Cuál es lo interesante? ¿Qué es lo extravagante de estas elecciones? Dos cuestiones: el voto y las campañas virtuales. ¿Por qué son cuestiones interesantes? Bien, pues el voto virtual tiene muy pocos antecedentes. Tengo entendido que al menos en la universidad van a ser las primeras elecciones virtuales organizadas por un sistema que la Facultad de Sistemas de la misma universidad creó y que nosotros vamos a implementar. Pero aparte, las campañas virtuales permiten
que permee esta crítica sobre la campaña de ideas y no la campaña del populismo. ¿A qué me refiero con la campaña del populismo? Pues básicamente el carisma, la popularidad, el acercamiento con grupos sociales en estas elecciones al menos no tendría el mismo valor. Aquí habría un balance entre las cuestiones del plan de trabajo, las ideas que cada uno de las y los candidatos tengan. Entonces, pues les invito a todas y a todos los alumnos, también a todas y todos los maestros de la facultad, a que se interesen por el plan de trabajo que cada uno de las y los candidatos presenten dentro de las elecciones, que no se dejen llevar por esto del populismo y que sean exigentes, que critiquen, que cuestionen, que propongan y que al final de cuentas, como dice Gianfranco Pasquino, tengamos una democracia exigente con participación ciudadana.